Gobierno anuncia niveles de abastecimiento pleno en el país. Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denuncian exclusión de trabajadores de la UCB en el aumento salarial. Trump asegura que Irán quiere llegar a acuerdos. Ya hay primer finalista en la Champions League. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Buenas tardes amigos, les saluda Luis Olavarrieta, bienvenidos sean todos a Informe Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de Samoritz, chocolate de otra galaxia. Hoy es martes 5 de mayo y a partir de este momento les llevaremos por las noticias que marcan la jornada en Venezuela y el mundo. Comencemos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela mantiene niveles de abastecimiento pleno en todo el territorio nacional. Daniela Rojas con el informe. Rodríguez indicó que trabajan para proteger los precios acordados y asequibles. La declaración la ofreció en un video difundido en redes sociales y luego de una reunión con el denominado motor agroalimentario. Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Y hemos visto también en este primer trimestre un aumento del volumen en disponibilidad de los alimentos en los anaqueles, un crecimiento del 9%. Estamos viendo un crecimiento del consumo en este primer cuatrimestre del 31.1%. La mandataria resaltó que las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sitúan el crecimiento del país en un 6,5% para este año, la cifra más alta de la región. Estamos revisando aspecto por aspecto la relación entre la agroindustria y los productores primarios, garantizar toda la cadena y lo más importante, el precio, que se respeten los precios, que no haya especulación, que no impacte inflación. Rodríguez agregó que ya se perciben resultados tangibles en la siembra de maíz, arroz, café y leguminosas. Daniela Rojas, Unión Radio. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios del país, Ítalo Atencio, destacó que el factor precio es uno de los más importantes para el consumidor al momento de comprar. Yo creo que eso es algo que entendimos los supermercados. Queremos vender más, sí, pero ¿cuál es la principal variable que el venezolano busca? Hay otras, pero la principal es precio. Si queremos vender más, hay que trabajar en el precio. Para trabajar en el precio tenemos que ser más eficientes y tenemos que trabajar de la mano con nuestros aliados comerciales, que son los proveedores, para tener mejores opciones para ese consumidor que es nuestro jefe. Atencio aseguró que el venezolano visita el supermercado entre 3 y 4 veces a la semana y destacó que el ticket de gasto que genera depende de su ingreso. El ticket promedio cambia dependiendo de ese momento del ingreso que tenga. Que vimos interesante recientemente cuando el bono de guerra económica aumentó de 120 a 150 dólares. Ese día, esos 3 días, las ventas en los supermercados aumentaron 10% en unidades. Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza ciertos servicios a Venezuela vinculados a una posible reestructuración de deuda, incluyendo la deuda de PDVSA y las entidades de PDVSA, según una publicación del martes en el sitio web del Departamento del Tesoro. Los servicios autorizados de asesoría legal, financiera y de consultoría relacionados con una posible reestructuración de deuda incluyen la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones propuestas y materiales de apoyo relacionados con la reestructuración de la deuda, dice la licencia. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, reportó un fuerte crecimiento en el mercado durante el primer cuatrimestre del 2026 con respecto al mismo periodo pasado y apuntó que el número de operaciones se mantiene en aumento. Reiteró que a pesar de que el número actual de operaciones es inferior a los que registran las bolsas de los países de la región, representan una cifra que no se había registrado en el país desde hace aproximadamente 20 años. En un intento por frenar las expectativas de devaluación y contener una inflación oficial que ya supera el 600% anual, el Banco Central de Venezuela ejecutará una intervención cambiaria de $1.350 millones durante el mes de mayo del 2026.
A pesar de la magnitud de la proyección, el economista y consultor Asdrúbal Oliveros calificó la estrategia como incompleta. Según Oliveros, de enero a abril del 2026 el Estado ya ha vendido más de 3.500 millones de dólares, pero el efecto de la inflación ha sido muy atenuado debido a la falta de medidas estructurales. El integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Jorge Roy, consideró que en el país se debe comenzar una discusión apasionada sobre las reglas de una nueva legislación laboral que permita obtener mejores salarios para los trabajadores. El sistema laboral está enfermo y está tan enfermo que cuando todos queremos dar aumento, el proceso no reacciona porque el propio sistema lo evita, así comentó. La presidenta de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela, Leida Marcela León, denunció que el reciente ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por Delcy Rodríguez no se traduce en una recuperación real del salario ni en la capacidad de compra de la masa laboral. León advirtió que el incremento de $200 del bono de guerra económica tiene un impacto limitado, ya que el no tener carácter salarial no incide en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldo ni indemnizaciones. La Asociación de Profesores de la UCB denunció la exclusión de un importante grupo de trabajadores de las universidades del nuevo bono de responsabilidad profesional anunciado por Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril como parte del aumento del llamado ingreso integral. Los profesores rechazaron el incumplimiento de la Constitución por parte del Ejecutivo al reiterar su política de desalarización a través del pago de bonos sin incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros beneficios de los trabajadores. Hasta este martes no han sido presentadas impugnaciones a la lista de aspirantes de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. Derlis Marchán Pérez con el reporte. De los 94 ciudadanos preseleccionados, la comisión preliminar ha entrevistado a 70 personas. El presidente de la instancia legislativa, diputado Giuseppe Alessandrello, afirmó que el grupo es plural. Martes 12:45 del mediodía. Han venido de todo el espectro de profesiones que la sociedad venezolana posee: médicos, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos. La respuesta de la gente cuando está siendo entrevistada, una de las preguntas que le hacemos es eso: ¿qué motivación tiene usted para dar un paso adelante y haber presentado la postulación? Y todos manifiestan motivos sublimes, bonitos, que nos hace sentir mucho orgullo de ser venezolano. El diputado Alessandrello aseguró que en este nuevo proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales aumentó el número de aspirantes de la sociedad civil. Para este miércoles se tiene previsto presentar la lista de preseleccionados que será sometida a votación de la plenaria del Parlamento. De esta forma iniciará el trabajo del grupo que tendrá la responsabilidad de evaluar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Derlis Marchán Pérez, Unión Radio. Al menos 6.000 mujeres se encuentran privadas de libertad en Venezuela, según la ministra de la Mujer, Yelixe Santaella. La Comisión para la Paz y la Convivencia instaló una mesa de trabajo para verificar si alguno de los casos les aplica medidas que les permitan salir de los centros penitenciarios. En la revisión de los casos, existe la posibilidad de que a algunas privadas de libertad les aplique la ley de amnistía u otro beneficio. Yelixe Santaella, ministra para la Mujer, 4:30 de la tarde. Son mujeres que ya tienen el 50% de la pena y que por redención pues se le pudiera aplicar un 25%, ya es el 75% de la pena, y pudieran tomarse decisiones favorables a la mujer con estas condiciones. Egle González, defensora del pueblo, abogó por mejor coordinación en el sistema judicial, 4:45 de la tarde. Por ejemplo, en el caso de las presentaciones, sabes, el que comete un delito pero vive en otra parte, pero está asignado a un sitio de retención de libertad distinto, bueno, eso genera toda una serie de trabas y aísla prácticamente a quien está privado de libertad. 671 mujeres se encuentran privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, al menos hasta este 4 de mayo.
El ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, aseguró que muchas están preparadas para su reinserción a la sociedad. Son seres humanos, algunas cometieron errores, pero tienen una familia, tienen hijos y esos hijos seguramente están esperando que ustedes vuelvan. Añadió que el equipo que lleva a cabo las mesas de trabajo presentará las propuestas a la presidenta encargada de la República. Jonathan Cárdenas, Unión Radio. Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció la detención de Luis Eduardo Peroso, detenido por motivos políticos en Valencia, Estado Carabobo. El hombre fue interceptado cuando volvía a su vivienda tras salir a llenar 2 botellones de agua e instó a las autoridades a asegurar su integridad física y a liberarlo de inmediato. Según la denuncia del comité, la situación de Peroso es especialmente grave debido a que el joven tiene una discapacidad cognitiva, una condición que además incrementa su nivel de vulnerabilidad y requiere una protección reforzada por parte del Estado. Autoridades locales del estado Trujillo afirman que la distribución de la producción agrícola no ha sido afectada por las lluvias. Alexander González con la noticia. Las intensas precipitaciones registradas en la región trujillana causaron la crecida de ríos y quebradas y generaron deslizamientos de material rocoso en las vías de 2 municipios de producción agrícola. Francisco Vázquez, alcalde de Urdaneta, informó que se desplegó maquinaria pesada con apoyo del sector privado para despejar las vías agrícolas y garantizar el tránsito de la producción que se genera en la zona. Somos el primer productor con el 86% de fresa en todo el país. Este municipio también es uno de los mayores productores de hortaliza. Hoy en día tenemos la mayor producción de 70 años en el municipio de Urdaneta. El mandatario local destacó la importancia de mantener en las vías un despliegue de seguridad vial para atender a la mayor brevedad posible cualquier contingencia que generen las lluvias. En Trujillo, Alexander González, Unión Radio. En el estado Lara, las autoridades activaron un plan de atención de la vialidad para hacer frente a los daños generados por las recientes lluvias. Ramón Vélez con los detalles. El abordaje comenzó en los municipios Morán y Urdaneta. El gobernador Luis Reyes explicó que es necesario restablecer el paso en las zonas productoras para garantizar que las cosechas lleguen a los mercados locales. Luis Reyes, gobernador del estado Lara, 9 de la mañana. El primer sector que tenemos que atacar y que vamos a atacar, por supuesto, y que ya programamos cómo lo vamos a hacer, es la parte de la vialidad afectada. Los cortes de carretera que hubo, los deslizamientos que hubo, que impidió el pase, el libre tránsito vehicular y muchas veces hasta de personas, motos, y bueno, el trabajo que se ha venido haciendo para ir progresivamente despejando la vialidad. En las zonas perjudicadas por las lluvias, en las últimas semanas se han activado jornadas que comprenden la entrega de alimentos y el despliegue de equipos de desarrollo social de la gobernación y alcaldía. En el estado Lara, Ramón Vélez, Unión Radio. Desde este martes 5 de mayo y hasta el próximo 8 de mayo realizarán trabajos de rehabilitación en la carretera La Yaguara El Junquito en Caracas, por lo que la vía va a permanecer cerrada totalmente durante 4 días durante las reparaciones. El Ministerio de Transporte detalló que la vía desde el kilómetro 13 hasta el kilómetro 9 van a permanecer cerradas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en ambos sentidos. Obispos de la frontera se reunieron para abordar la situación de la población migrante en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Fabián Ortega con el reporte. El encuentro se organizó la mañana de este lunes en Cúcuta, donde los prelados de ambos países compartieron las iniciativas y retos para atender a los emigrantes, migrantes pendulares o incluso a los retornados, que según señalaron se han incrementado este año. Monseñor Lisandro Rivas, obispo de la diócesis de San Cristóbal. En este momento es más los que están retornando a Venezuela. Quizás semanalmente entre unos 300, 400 personas, matrimonios jóvenes, parejas jóvenes con niños. Monseñor Rivas reiteró el compromiso de la Iglesia como lugar de acogida y espacio seguro. Aseguró que buscan incidir a nivel político para atender esta compleja realidad. Yo creo que lo más grande de esto ha sido la toma de conciencia de que no podemos cerrar los ojos y cerrar las manos ante esta situación. Segundo, que cada iglesia particular está respondiendo desde lo local. Crear conciencia de que esto es real, de que no es solamente lo que uno ve por televisión. En segundo lugar, crear conciencia en cada una de las diócesis para ver cómo nos organizamos. Por Venezuela también participó el obispo auxiliar de San Cristóbal, el obispo de Cabimas y el obispo electo de Guasdualito. Por Colombia participaron prelados de las jurisdicciones eclesiásticas de Nueva Pamplona, Tibú, Arauca y Cúcuta. Fabián Ortega, Unión Radio.
De acuerdo con el Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacó que el Santo Padre se encuentra plenamente informado sobre la realidad de Venezuela gracias al apoyo de colaboradores cercanos y los informes de la Nunciatura. Según Zárate, el pontífice enfatizó la necesidad de que el bienestar del pueblo venezolano se haga evidente en el proceso actual que vive la nación. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. La inflación venezolana bajó 2,5 puntos porcentuales este abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6% según cifras difundidas por el Banco Central de Venezuela. La inflación interanual para el mes de abril del 2026 fue de 611,86% de acuerdo a los datos oficiales. El presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, anticipó que para el 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se van a percibir al cierre de año y muy seguramente en los años siguientes, sobre todo en los dos que vienen, 2027 y 2028. Él dice que van a haber frutos de lo que se siembra este año en el país. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y Mel Gibson ha concluido en los estudios Cinecittà en Roma el rodaje de La Resurrección de Cristo, el proyecto más caro de su carrera con un presupuesto superior a los $250 millones. La obra, dividida en dos partes, finalizó su producción en 7 meses y será distribuida por Lionsgate. El estreno está previsto, la primera entrega, para el 26 de marzo del 2027, en Viernes Santo del año que viene, mientras que la segunda parte está prevista para el 6 de mayo del 2027. Universal Pictures genera grandes expectativas con La Odisea, la esperada película de Christopher Nolan, que promete ser una épica adaptación del poema de Homero y llegará a los cines en julio del 2026. El tráiler muestra el icónico caballo de Troya y confirma la aparición de nuevos personajes. Dime lo que recuerdas. Una esposa. Un hijo. ¿Y luego qué? Ganamos la guerra. Ayúdame a ir a casa. Esta es una casa esperando a un amo. Quiero que me elijas. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán quiere llegar a un acuerdo con ellos y confirmó que mantiene el bloqueo contra Teherán. Nadie va a poder desafiar nuestro bloqueo. Creo que está funcionando realmente bien. Y creo que puedo decir que Irán quiere hacer un trato. Lo que no me gusta es que Irán me hablen con mucho respeto y luego vayan a televisión y digan no hablamos con el presidente, no hicimos esto, no hablamos con el presidente, y digan eso en televisión. Es como que están jugando juegos, pero les puedo decir que quieren hacer un trato. En una ronda de preguntas y respuestas desde la oficina Oval, el mandatario estadounidense confirmó su buena relación con China y su cercanía con Xi Jinping. Pero él ha estado siendo muy agradable, siendo justo. El 60% de su petróleo es de Hormuz y creo que él ha sido muy respetuoso. No nos ha desafiado, China no nos ha desafiado, él no haría eso y no creo que lo hará debido a mí. Pero creo que él ha sido muy respetuoso. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió en que el actual alto de fuego con Irán se va a mantener a pesar de los ataques iraníes a navíos estadounidenses en el estrecho de Hormuz. No, el cese al fuego no se terminó. Esto es un proyecto separado y diferente. Esperamos que haya algún cambio al comienzo, que es lo que sucede, y decimos que lo vamos a defender, lo defenderemos de forma agresiva, e Irán lo sabe, y finalmente
El presidente va a tomar una decisión si algo fuese a escalar en una violación del cese al fuego, pero nosotros realmente urgimos a que Irán sea prudente con respecto a las acciones que tomarán. El gobierno español descartó completamente participar en cualquier misión de fuerza en el estrecho de Hormuz o que pueda llevar a una escalada. En estos momentos no hay las más mínimas condiciones para una operación bajo bandera de Naciones Unidas, argumentó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En Colombia, las autoridades confirmaron la muerte de 9 de los 15 mineros que habían quedado atrapados por la explosión de una mina de carbón en el departamento de Cundinamarca. Las víctimas realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería confirmó que lograron salvar a 6 trabajadores que estaban dentro. Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, martes 8 de la mañana. Esta empresa, que por demás ha sido bastante reconocida y tiene una tradición bastante fuerte dentro del sector, se caracterizaba por el cumplimiento de la normatividad ambiental y minera, y por lo cual estaremos esperando el informe definitivo de las causas de este accidente. De manera preliminar se habla de una acumulación de gases. Una falla en la ventilación o el inadecuado monitoreo de gases habría ocasionado la explosión de la mina. Un equipo de ingenieros ambientales y de personal especializado en salud y seguridad trabaja en el caso. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. En Ecuador se va a reducir el 75% de los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de junio. Desde Quito, el reporte con Estefanía Chaparro. La decisión fue anunciada por el gobierno de Daniel Noboa a través de la red social X como un intento de bajar la tensión en la relación bilateral, sin levantar por completo los controles al comercio. La tasa bajará del 100% vigente desde mayo, aunque se mantendrá un nivel elevado que limita el ingreso de productos colombianos. Según el Ejecutivo, esta medida está condicionada a avances de cooperación de seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. También busca enviar una señal a los sectores productivos que han advertido sobre la caída del intercambio binacional y las pérdidas en las economías de la frontera. El conflicto se intensificó en 2026 con una alza progresiva de aranceles por parte de Ecuador y respuesta desde Colombia en una disputa con componentes políticos. Pese a este ajuste, el escenario comercial entre Quito y Bogotá se mantiene frágil y depende de la evolución de las relaciones entre ambos gobiernos. Desde Quito, Estefanía Chaparro, Unión Radio. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional propuso al próximo gobierno que será elegido en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y va a asumir el 7 de agosto un acuerdo nacional para buscar la paz. El Ejército de Liberación Nacional, por convicción de paz desde 1989, definió democráticamente dialogar para buscar una salida política al conflicto y desde entonces jamás se ha levantado de las mesas establecidas. El Ejército de Liberación Nacional ratifica el próximo gobierno su propuesta de construir un acuerdo nacional en un proceso amplio y democrático con la participación de toda la sociedad, señaló la guerrilla en un comunicado. Seguimos en Colombia. Tropas del ejército capturan a alias El Mono, presuntamente integrante de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al mando de alias Iván Mordisco, y a quien las autoridades señalan como responsable del atentado terrorista en la vía panamericana en la zona rural de Cabijío, Cauca, que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril. Más de 170.000 colombianos que residen en Venezuela están habilitados para participar en la primera vuelta de elección presidencial convocado para el próximo 31 de mayo del año en curso, asegurando que están en un momento importante en la historia de su país, ya que están en juego la democracia de ambas naciones. Más de 100.000 carros se necesitan incorporar anualmente al parque automotor para lograr su renovación total. Mardoley Prin con el reporte. El parque automotor venezolano tiene en promedio 22 años. La antigüedad dificulta el mantenimiento de los vehículos y supone un daño ambiental en lo que a emisión de gases se refiere. Según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, en la actualidad existen 3.900.000 carros en la calle, pero solo 3,5 millones están operativos. En ese lote hay más de 1.000 modelos importados y 380 nacionales, con obstáculos para mantener el parque automotor al día. Omar Bautista, presidente de Favempa, 9 de la mañana. Y que eso dificulta lo que es la fabricación de repuestos y también la importación de repuestos, porque ningún importador va a tener repuestos que se mantengan en stock, que no tengan movimiento, porque eso significa un capital invertido. Entonces eso va a crear un problema, o está creando un problema de servicio postventa y de mantenimiento. Cambiar el panorama requiere del ingreso anual de al menos 100.000 carros. Siendo pequeña, pues
Entonces, estamos hablando pues de que en los últimos 10 años se han incorporado al parque alrededor de 140.000 unidades, lo que se incorporaba prácticamente a cada año promedio antes de la caída pues, del Producto Interno Bruto de Venezuela, y eso significa muy pocos vehículos para este parque automotor. Para el presidente de Fabempa, la mejor manera de recuperar el parque automotor es crear programas de créditos para la ciudadanía y reactivar la producción nacional. A su juicio, incidiría positivamente en sectores como el textil, plástico y químico. Mardoley Prin, Unión Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Ya hay primer finalista en la Champions League. Bueno, muchachos, final de este partido. De verdad que creo que avanza el equipo que más lo buscó, y creo que en este partido quedó demostrado. El Arsenal lo intentó, lo buscó de principio a fin. Así que más que mereció la clasificación. El Atlético de Madrid, la verdad, muy mezquino en el ataque, y creo que esa es la consecuencia de quedarse fuera y no poder volver a una final de Champions luego de 9 años. Lo que sí es que el Arsenal digno, merecedor de volver a una final después de 20 años, y demuestra además que ha sido el más regular de toda la campaña de UEFA Champions League, siendo el primero en la ronda regular y ahora avanzando a la final. Y bueno, posiblemente contra uno de los rivales más fuertes, porque entendemos que mañana se define probablemente el ganador de esta Champions, porque lo que ha sido el PSG y el Bayern de manera ofensiva y en juego ha sido muy por encima del resto. Así que bueno, creo que fue un partido donde faltaron emociones en el primer tiempo, pero el segundo fueron bastantes, y sin duda el Arsenal es digno merecedor de avanzar a la final. La FIFA invitó a su sede en Zúrich a la Federación Iraní de Fútbol antes del 20 de mayo para preparar el Mundial. La participación de Irán en el próximo Mundial de Norteamérica no está garantizada al 100% en un contexto de guerra en Medio Oriente, iniciado a finales de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. El Colegio de Enfermeros del Estado Guárico denunció que los ascensores del Seguro Social de San Juan de los Morros están fuera de servicio. Señalan que la situación afecta de manera importante a los pacientes. Jorge González con el reporte. Quintín González, vicepresidente del gremio en la región, apuntó que los pacientes son movilizados por las escaleras de este centro de salud, martes 10 de la mañana. Vemos pues cómo los ascensores que permiten bajar y subir a los pacientes de las diferentes unidades se encuentran inoperativos. Los pacientes son bajados o subidos por el personal y los familiares por las escaleras. Apuntaron que continúa el déficit de insumos en los diferentes centros de salud del estado, martes 10 y 15 de la mañana. El personal que labora allí se encuentra desmotivado, ya que las labores del cuidado y atención de cada uno de los pacientes no se llevan con verdadera efectividad porque no cuentan con los insumos y los equipos necesarios para prestar dicha atención. El gremio aseguró que los últimos anuncios sobre el ingreso mínimo integral no cubren las necesidades básicas de los trabajadores. En Guárico, Jorge González, Unión Radio. Bueno, y de esta forma nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos. En la dirección multimedia, Jorge Branco; en la producción, el Centro de Noticias de Unión Radio; en la producción, Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Morillo y Alfredo Portela; en la jefatura, Juan Beaumont; en la coordinación, Jessica Ferrer; y en la gerencia, Ricardo Martínez Osorio. Quien les habla, Luis Olavarrieta. Este programa llegó a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Chao, chao. Informe Olavarrieta. Noticias y contexto que marcan la jornada. Con Luis Olavarrieta. Éxito.